Hola a todos los que nos acompañan. Estamos en el periódico El Colombiano con una invitada muy especial. Hola Natalia, se llama Natalia Telles. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Natalia, quise entrevistarla porque acaba de participar en un panel en el Asobancaria y hizo una reflexión muy especial sobre el tema de la diferencia, sobre el tema de cómo las personas tratan a los que son diferentes, ¿no? Y lo hizo además porque hicieron un estudio para la Sobancaria sobre cómo son tratadas las personas diferentes en los bancos, en todo tipo de atención. Cuéntenos un poco de qué fue el tema y después hablamos de otros asuntos. Fue un informe para poder hacer llegar los servicios financieros a todas las personas. Entonces, para esto se hizo un estudio junto a Sobancaria y Fundación Saldarriaga Concha para mirar cómo quiere ser la gente tratada. Entonces salieron unos arquetipos para dos tipos de poblaciones, las personas mayores y las personas con discapacidad. Entonces, en ese informe ustedes van a poder ver que el fondo no está en, venga, conozcamos qué tipo de discapacidad tiene cada persona, sino siempre como lo he abordado es desde la diferencia. Sepamos que todos somos diferentes y cómo podemos tratar al otro de una manera digna. Y que, por ejemplo, qué cosas no hacen los bancos, por ejemplo, que no atienden la diferencia. Creo que una de las barreras es que muchas veces no conocen su cliente, no saben quién está al otro lado del teléfono. Entonces, si le preguntamos a las entidades financieras, ¿usted sabe si tiene población con discapacidad, quiénes son o qué tipo de discapacidad tienen? Muy seguramente van a contestar que no. Y es porque no se han fijado en cómo puedo dar un pasito más a ese servicio financiero que estoy prestando y cómo conozco la necesidad de mis clientes. Eh, Muchas veces suponer y crear, tal vez crear soluciones a necesidades que el mismo banco o que las mismas entidades financieras se crean sin preguntarle a los afectados y a los que tenemos que usar este servicio es uno de los errores más comunes. Por ejemplo, usted, ¿cuál fue algo que recuerde muy difícil de hacer para su interacción con el sistema financiero? El hecho de retirar en un cajero. Mido 95 centímetros y no alcanzo. Entonces siempre tengo que depositar en alguien mi clave de cuenta bancaria para que me haga el favor de retirar. Entonces eso ha sido muy incómodo también porque ahí pierdo algo que para mí es muy importante y es la autonomía. ¿Qué tanta autonomía No, y la tengo para hacer? inseguridad, porque le toca darle la clave al que le Pues vaya sí. a ayudar. No, parto de la confianza, solamente allegados van conmigo al banco, Sí. pero, sí es algo de autonomía y sabes, de dignidad, del trato digno. Pero, por ejemplo, a mi banco, donde tengo mis productos financieros, un día una asesora me estaba mirando, estoy acostumbrada a que me miren siempre, entonces yo dije, ay, no, le di curiosidad, pero ella no, me estaba mirando y se acerca y me dice, disculpe, ¿usted cómo quiere ser tratada? ¿Usted no prefiere que en un cubículo un asesor le colabore para poder hacer las diligencias financieras que requiera o para retirar su dinero y no en un cajero? Entonces Maravillosa esa asesora, fue una asesora. que hay que preguntarle a la gente cómo quiere ser tratada. Sí, tal cual fue una asesora que se tomó unos minutos para verme y se acercó a mí y también perdió algo que para mí es muy importante, es perder el miedo a preguntar. Muchas veces creemos que vamos a hacer mal preguntando y a veces esa es la solución. A veces no es solo hacer rampas, tumbar paredes, sino venga, pregunto y desde lo que hago voy haciendo que lo que yo hago sea más inclusivo y todas las personas lo puedan usar. Natalia, cuando la escuchaba hablar, por supuesto usted llama la atención como usted dice y todos la miramos y partiendo tal vez del prejuicio que todos tenemos, el hecho de verla a usted como hacer unas reflexiones tan sensatas, como con tanto cariño, pues a uno le produce gusto entrevistarla o yo quise saber, conocer un poco más de usted porque sentí que usted nos puede enseñar mucho. Porque con lo que usted dijo, pues uno cae en cuenta, realmente nosotros no, pues uno no sabe cómo tratar a las personas, porque
hay un poco de temor como de que de pronto afectarla, ¿cierto? O como yo, como actúo. Por eso quería además que nos cuente un poco de su historia, es decir, eh, cómo llegó hoy a donde está y a ser una mujer que proyecta una madurez increíble. ¿Cómo ha sido esa historia de su vida? Em, tengo 33 años y nací con una discapacidad. Soy una persona de talla baja y yo creo que una base fundamental que partió mi camino y la manera en la que pienso, mi papá es carpintero, entonces él una vez me hizo mi cama, pero me hizo mi cama de una altura como las otras, ¿cierto? Y yo le pregunté, papi, pero si eres carpintero, tú haces la cama, ¿por qué no me haces una cama bajita? Ay, no. Y él me dijo, Lo que pasa es que usted no. tenía sentido común desde Sí, chiquita, pero ¿por qué parece. no me hace? Y me dice él, no, porque no todos van a poder usar esa cama. Y segundo, yo no voy a poder construirte afuera cada barrera o cada obstáculo que se te El aparezca. del sentido de común fue Era él. mi papá. Entonces él me dijo, como no voy a hacer una cama bajita, voy a hacerte un butaco. Y mi papá, sin conocer la palabra ajustes razonables, sin conocer lo que es la inclusión, ese día me enseñó que en la vida tal vez no voy a encontrar las cosas a mi altura, pero sí voy a poder hacer ajustes razonables para hacer las actividades que yo quiera hacer. Y creo que ahí marcó. Maravillosa esa historia. Eso fue en que, ¿cuántos años tenía Ay, usted, yo tenía Natalia? como 6 años. Ah, bueno, pero usted también me parece que era de armas tomar, que le decía al papá, pero ¿cómo así que me hace la Sí, cama irregular? sí, y ya, y desde ahí he salido al mundo siempre, como siempre he creído en el trabajo conjunto. Cuando alguien hace algún comentario o me hace alguna mirada en la calle, sé que no lo hacen de mala intención. Yo no creo que la gente discrimine al otro muchas veces con esa intención, no, yo voy a hacer que se sienta mal. No, yo creo que hay muchas personas que siempre quieren hacer el bien, solamente en mi caso, como persona de talla baja, lo que quiero es enseñar y le cuento a las personas qué es mi condición y les enseño que siempre es preguntando, no somos extraterrestres, la diferencia no está mal. Lo que está mal es cuando no la respeto, pero todos hacemos las cosas diferentes. Yo creo que tú haces las cosas de manera diferente a las que las hago yo y no solamente por la estatura. Hasta hacer un Excel, todos lo hacemos diferente. Yo arranco por la columna A, fila 1, el otro arranca por la columna B3 Claro. y ahí nos damos cuenta que, venga, ¿cómo hacemos que todos nos sintamos bien? Que al final es lo que uno quiere, tener un trato digno. Pero este sentimiento usted lo tiene desde siempre, siempre en la vida ha sido, digamos, tan razonable, tan racional a la hora de identificar su diferencia. Sí, yo creo que siempre reconocí mis capacidades, pues me enteré, mis papás se enteraron desde que yo era una bebé que iba a ser una persona de talla baja y creo que uno siempre tiene dos maneras de enfrentar o de afrontar un diagnóstico. En mi caso, un diagnóstico médico es o me quedo desde la posición de que todo el mundo tiene la culpa de lo que me está pasando o me doy cuenta y acepto que soy una persona que va a hacer las cosas de manera diferente, pero que eso no me va a impedir hacerlo. Entonces yo creo que me quedé con la segunda opción y no sé, yo creo que siempre he dicho, la personalidad por lo general es muy importante de los 0 a los 5 años, por eso la importancia en la primera infancia. Y yo creo que mi hogar, mi familia fue fundamental y crearon esas bases y da seguridad en mí. Y dije, no, pues arranquemos y en el camino vamos haciendo ajustes razonables. Voy haciendo un banquito cada vez que necesite para cualquier Claro, proceso. para el banquito del papá. Y en su familia o su papá recuerdan algo porque me parece que además para personas, familias que tienen una persona con la discapacidad que usted menciona, pues puede ser interesante saber qué tipo de seguridades le dieron. Es decir, si su papá y su mamá le han manifestado o usted misma se dio cuenta de cuáles fueron esas seguridades que le dieron a usted. Yo creo que lo primero que hicieron mis papás fue ver a Natalia Telles Pineda y no ver a la persona de talla baja. Yo creo que ellos nunca me han visto así. En tu Siempre han casa visto, nunca no, se, para mí ellos siempre han visto al ser humano, repito, a Natalia Telles Pineda y en eso se enfocaron ellos y así fue como me enseñaron. Nunca,
nunca partiendo de mi condición, de mi aspecto físico, sino de mi esencia. Y creo que ahí arrancó todo. Por mucho cariño, es decir, hay mucho amor ahí también, ¿no? Sí, yo creo que siempre es ver al otro como un humano y dejar de pronto un poquito afuera tantos estereotipos. Pese, yo siempre he dicho, un diagnóstico médico es muy difícil. eh, Muchas veces, en mi caso, el primero que te va a decir, oiga, su hijo viene con una discapacidad, es el doctor. Y es un doctor que no está preparado para dar el diagnóstico, porque arrancan diciéndote todo lo que no vas a poder hacer, Así. todos los tratamientos que van a necesitar, todas las cirugías que vas a necesitar, pero yo creo que mis papás nunca le pusieron cuidado a eso, y yo tampoco. Entonces yo siempre he dicho, bueno, en el camino vamos viendo. Y cuando fue mucho más fácil, digamos, mi bachillerato, la parte de educación en el colegio, porque queda cerca de la casa, cuando ya decidí salir al mundo, yo dije, yo voy Venga, pero no viendo se me qué vaya hacer. todavía al mundo, no se me vaya todavía al mundo. ¿Qué quiero saber? ¿Usted tenía hermanos también, hermanas? No, no tengo hermanos. Ah, porque de pronto eso habría sido más difícil, imagínese. No, mis La- papás, soy muy consentida. Ajá. Entonces, mis papás, cuando nací yo, ellos tomaron la decisión de no tener hijos. En este momento, mi papá, yo tengo un hermanito de 10 años, pero en su momento ellos tomaron la decisión de no tener más hijos. Entonces, yo creo que eso también ayudó. No quiero ser egoísta, pero pues ayudó mucho. Ellos se enfocaron, fue en mí. Y en el colegio, por ejemplo, los compañeros, ¿cómo fue todo ese aprendizaje? Porque si bien el colegio es difícil para todos, para usted también era un aprendizaje diferente y para sus compañeros con usted, porque tal vez es difícil para ellos, ¿no? Algo que quiero mencionar es que no todas las historias son iguales. Natalia Telles, no he sentido discriminación alguna, ni en mi colegio, ni en la universidad. He tenido oportunidades laborales y mi historia no es la de muchas personas. Eso es verdad. Yo creo que en mi caso es un porcentaje muy pequeñito al de todas las personas con discapacidad. Entonces, en el colegio me fue muy bien. Mm. Nunca me sentí discriminada. Es más, existe casi en todos los espacios de mi vida. Nunca me he sentido discriminada, excepto en uno, pero el resto ha sido muy fácil. Ojalá todos puedan No ser sabe así. uno si es que usted contó con la suerte de tener unos compañeros que tenían una visión buena de la diferencia, o si tal vez su personalidad es lo que irradia eso, la seguridad que sus padres le dieron y su misma personalidad. No sé, a veces me hago esa pregunta porque cuando hablo con otras personas con discapacidad, por eso digo, el porcentaje más alto siempre ha tenido barreras, y barreras no solamente de accesibilidad, sino actitudinales, como las personas las discriminan, las dejan a un lado, es el niño diferente, es el que tiene que estar en un rincón en educación física. En mi Y caso, usted no, usted hacía educación física, todo. sí, no corría porque no, yo dije, yo siempre he dicho, ay, no, yo no me voy a fatigar, pero, pero no, siempre fue muy fácil, ¿sabes? Siempre creo que ha Pero sido muy las cosas fácil. de la vida cotidiana que uno siente que pueden ser difíciles, como subirse a un bus, como caminar, como ir a fútbol, que me dicen que es hincha de Millonarios, yo no sé si alcanza a ir al estadio o no, pues porque son multitudes que de pronto pues puede ser como si, como las personas que los niños también pueden sentir mucho agobio. No sé, para usted esa vida cotidiana, ¿cómo la ha resuelto? No creas, es difícil, pese a que siempre estoy como con optimismo, pero es muy difícil levantarse y salir a la calle y lo primero que estás pensando es que no me encuentre un andén alto. Sí, Ah, yo ya salgo de mi casa y siempre me ha pasado desde que estoy en el colegio, siempre sale ahí que no me encuentre un andén alto, que encuentre a una persona que me dé la mano para poder acceder al servicio de transporte público, que encuentre, y son cosas que otra persona no tiene por qué pensar, son cosas cotidianas, que encuentre una silla a la que alcance, que encuentre, eso ha sido difícil y es difícil de pronto esas barreras, pero yo creo que asumirlas con otra actitud hace la diferencia. Y siempre he asumirlas con reconocido, otra actitud. no, y siempre he reconocido mi diferencia. No, no soy ni más ni menos, porque tampoco soy la persona con muchas capacidades y muchas cualidades. No, soy un ser humano que nació con una discapacidad. Físicamente soy diferente a otra persona y eso siempre lo he aceptado y lo he reconocido.
Y siempre usted ha encontrado quien le dé una mano cuando dice en la calle, cuando de pronto que alguien que me ayude a subir al servicio público, ha encontrado que quien le ayude. Así es, he sido muy afortunada y he encontrado personas muy humanas. O sea, yo creo que siempre he encontrado personas que me ayudan, pero no me ayudan con morbo. Como, ay, mira, la chiquita o la enanita, que no se dice así, sino que siempre he encontrado personas que me han querido tender la mano y han sido como esa mano que te ayuda a subir ese escalón que no alcanzo. ¿Y el morbo es curiosidad o curiosidad es distinto a morbo? Curiosidad es distinto a amor. Para mí no puedo tapar el sol con un dedo, doy curiosidad. Tú no ves por la calle a una persona 95 centímetros todos los días. Doy curiosidad, pero el morbo, yo creo que ya es cuando es ese irrespeto. Cuando no pienso, por ejemplo, la gente se queda mirándome mucho. Y yo digo, esa misma persona que me está mirando y mirando y mirando, ¿le gustaría que se quedaran mirándola así? ¿O quisiera pasar desapercibida? Entonces yo siento que ahí es donde entra esa parte del morbo, eh, que Que ya... puede ir mucho en la intención de la persona por dentro, que habrá algunos que no la saben expresar bien, otros... Sí, igual lo que te decía anteriormente, siempre he partido de que la gente no es mala. A ver, pero y ya vámonos para el final para devolvernos otro poquito. Usted hoy es directora financiera, Soy coordinadora financiera. coordinadora financiera de la Fundación Saldarriaga Concha. Eso es un logro muy importante. Cómo llegó a esa dirección, a esa coordinación? Ha sido un crecimiento personal y profesional. Yo llegué a la fundación hace 13 años, siendo practicante SENA, terminé el colegio y yo dije, bueno, En el colegio le fue súper bien en sí, calificaciones y todo. sí, afortunadamente. Y dije, no, yo no me voy a quedar en la casa. O sea, siempre he pensado en eso, siempre siendo niña en sexto, séptimo, octavo, siempre he pensado, yo tengo que hacer algo, pero yo no me voy a quedar en la casa. Siempre fue Y por qué pensabas que te ibas a quedar en la casa? ¿Porque suele suceder para las personas que tienen la discapacidad que tú tienes? ¿O? no solo la discapacidad que yo tengo, para todas las discapacidades, siempre ese es el miedo de estar en la casa porque no van a poder salir y no van a poder tener independencia y autonomía para poder hacer las actividades que quisieran hacer. Lo repito, mi historia es un porcentaje muy pequeñito a la que yo comparo con el resto de personas con discapacidad. Pero que se pueden llegar, pues que de pronto puede ser una inspiración para muchos y para los que no tienen la discapacidad que logren acoger a la comunidad. Sí, pero siento que es un trabajo en conjunto. Porque, por ejemplo, es muy fácil decir, salgan de sus casas, estudien, cuando yo tuve las oportunidades. Me he esforzado, pero es que yo he tenido gente que ha creído en mí y no ha visto solo mi condición. Pero decirle eso a la persona que quiere estudiar, porque hay personas con discapacidad muy preparadas, que estudian, hacen su pregrado, hacen su posgrado, pero no encuentran quien les dé trabajo. Entonces creo que es un trabajo en conjunto. Es un trabajo También corriste entonces con suerte, es lo que creo. no creo mucho en la suerte, creo más Pues porque dices que hay en el otros también muy optimismo. preparados y Sí, muy todo, y en cambio de pronto, pues, tú supiste meterte mejor en el mundo y que... no, tal vez no es que supe meterme mejor, es la oportunidad, sí, esa oportunidad llegó. Nunca he buscado las cosas. Por ejemplo, si tú me preguntas ahorita, ¿qué quiere hacer en 2 años? Nunca voy a contestar eso, porque no planeo el futuro. Yo siempre digo, yo voy viviendo el hoy. Entonces, lo que va llegando, yo lo voy haciendo, voy trabajando, voy haciendo mi esfuerzo y voy día a día construyendo algo. Pero esas oportunidades para muchos no llegan. Entonces, y yo entiendo, yo sé que tenemos estereotipos, yo sé que si una empresa piensa, ay, ven, contrato a Natalia Telles, no voy a tener que crearle un puesto bajito, voy a tener voy a tener que hacer bastantes ajustes razonables. También la normatividad a veces no ayuda. ¿A qué me refiero? Una empresa va a pensarlo más cuando la persona con discapacidad, digamos, quieres despedir a la persona con discapacidad, pero tú tienes que pedir una autorización en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque no la puedes despedir. Tienes que comprobar que la estás despidiendo no por su condición, sino por algo laboral. Bueno, en fin,
esas cosas son buenas y malas porque De también alguna, hacen una barrera. de alguna manera ayudan a la discriminación. Las normas que las hacen tal vez con la mejor voluntad de ayudar, ayudan a la discriminación. Sí, lamentablemente una empresa dice, no, yo no voy a tener todo, no voy a entrar en todos esos pleitos y la tengo que despedir. Entonces, muchas veces ese sector empresarial le da muchísimo miedo contratar a las personas con discapacidad y ahí es donde no llegan las oportunidades para todos. ¿Y estudiaste en el SENA? ¿Qué estudiaste? En el SENA estudié un tecnólogo de gestión del talento humano, después hice mi pregrado en administración de empresas y mi especialización en finanzas. Entonces fuiste como practicante del SENA, te quedaste en la fundación y hiciste tu pregrado y tu especialización y escalaste dentro del Saldarriaga Concha. Hoy, ¿qué sientes? Es decir, ¿te sientes muy orgullosa? ¿Fue un esfuerzo muy importante o qué lección te ha dejado toda esa experiencia? Fue un esfuerzo importante, o sea, fue un esfuerzo. Yo estudié y trabajé al tiempo, entonces me levantaba a las 4:30 de la mañana, me iba a trabajar, salía a la oficina a las 5:30, llegaba a la universidad a las 6 de la tarde, trabajaba de 6 de la tarde a 10 de la noche, volvía y repetía el ciclo y fue un esfuerzo, pero me siento muy orgullosa de mi camino. No, siempre tengo un lema, no me comparo con nadie, no miro el camino del otro y me siento muy, muy contenta de lo que he logrado y de las oportunidades que la vida me ha traído. Usted nos dijo que es importante preguntarle a la gente cómo quiere que lo traten, o por lo menos nos dio a entender eso. ¿Qué otras cosas? Porque realmente uno se siente, yo le digo, porque por supuesto entonces uno se siente atraído a mirarla, Sí. eh, pero entonces uno después dice, ay no, qué pena con ella yo estarla mirando, entonces uno voltea la cara, entonces uno dice, no, pero que también como tan desagradable yo voltear la mirada, entonces uno a veces no sabe cómo comportarse uno. Como qué otras cosas dice, no, lo hacen sentir bien, te hace sentir bien a ti, de cómo la gente te trata, de cómo la gente actúa contigo. Yo creo que lo principal es preguntarse, más que reconocer la diferencia, es preguntarse, ¿y a mí cómo me gustaría ser tratada? Entonces, cuando tú miras a alguien, decirte, a mí me gustaría que me miraran así. A mí me gustaría que me hicieran esta pregunta. Yo creo que a veces si uno se pone en el lugar del otro y la manera más fácil de ser empático, de entender lo que el otro puede sentir es cómo me sentiría yo en esa situación. Si fuera yo a la que estuvieran mirando y más por una condición, un aspecto físico, ¿qué sentiría? Si fuera yo a la que te llaman por un apodo, porque muchas personas pueden decir, ay, mire la enanita. Si fuera a mí que me llaman por un apodo, que tal vez me dijeron en el colegio que no me gustaba, y si a mí me llaman así, ¿yo qué siento? Y eso va a ser mucho más fácil entender yo cómo puedo actuar y relacionarme con el otro. Por ejemplo, eh, cuando estamos alrededor de varias personas y estás tú, los demás nos vemos como altos, a uno le provoca agacharse, pero entonces uno dice, pero uno no, pero no sé, entonces uno dice, no, pero agacharse es como un. ¿Será que la voy a hacer sentir mal? Exactamente, entonces, digamos, a ustedes, por ejemplo, a ti te incomoda estar alrededor de que la gente esté de pie, verlos pues como que es más difícil la conversación. Yo siempre he tenido la libertad de hablar. A mí no me da pena. Por ejemplo, las fotos. No me gustan las fotos cuando todas las personas están de pie, porque yo me veo allá chiquita, pero yo lo digo abiertamente. Entonces yo sí, por ejemplo, Entonces dice, cuando traigamos terminamos vasos. el panel, yo, ay, pero ¿será que nos podemos sentar? Porque a mí no me gustan las fotos así. Cuando la gente está hablando, yo, ¿qué? Y le digo que se agache. eh, pero es por lo mismo, porque he tenido esa seguridad de poder hablar y poder decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Y esa siempre ha sido mi invitación a todas las personas con discapacidad. Por quedar bien con alguien no voy a hacer algo que no me gusta. Entonces siempre uno también decir cómo quiere ser tratado me parece importantísimo y fundamental. Que también no solamente perder el miedo a preguntar, sino también perder el miedo a hablar y decir, mira, a mí me gusta que me traten así, a mí me gusta hablar Porque así. a veces los demás no sabemos, pues. Claro, y es de humanos. El último tema es la salud. Una persona de talla baja,
la salud es diferente, es decir, tienen, por lo que, por ejemplo, la movilidad no es tan fácil, puede generar, tiene unas dificultades especiales de salud o es común y corriente, como cualquier otra persona. Existen más de 250 síndromes por los cuales vas a ser de talla baja. Y cada uno es diferente. Existe acondroplasia, existe morquio, y dependiendo de ese síndrome que tú tengas, vas a tener otras características y otros temas de salud. Entonces, por ejemplo, el mío, en ese momento yo no sé qué síndrome tengo. Me hacen pruebas genéticas y ya me encasillaron en 3. Entonces, poco a poco voy encontrando un diagnóstico. Pero en mi caso parece ser que el síndrome que hizo que yo sea de talla baja va más es en los huesos. Entonces, afortunadamente, no afecta a órganos ni tiene otras contraindicaciones. Entonces, en mi caso, se enfoca más es el ortopedista en los huesos. Entonces, el ir solucionando, tengo escoliosis, también un tema en el cuello, porque mis vértebras están muy apretaditas, entonces siempre están monitoreando el cuello, la médula ósea, porque también mi médula se comprime, entonces hay que estar pendiente. Entonces, lo mío ha sido más óseo. Pero hay otros síndromes como la acondroplasia, por ejemplo, morquio, que sí es degenerativa, pero no solamente degenerativa, digamos, en el tema de huesos, sino en los órganos. Entonces ahí ya entra el endocrinólogo, el genetista, entonces cada condición es diferente. Bueno, he prometido muchas veces que es la última pregunta, pero esta sí es la última. ¿Qué te ha gustado de ser una persona de talla baja? Algo que voy a decir y es, yo siento, esta es mi opinión personal, la discapacidad no tampoco es un tema de romantizarlo. O sea, si tú me preguntas, yo creo que a todas las personas con discapacidad, si nos preguntan, te diríamos, no, pues yo quisiera no tenerla. Y no está mal, es que no es chévere tener que pedir ayuda para sentarte, no es chévere tener que pedir ayuda para subir un escalón y a veces cometemos el error de romantizar. Por eso es una población bien difícil y es difícil que se una, porque por ejemplo, si tú hablas con la población LGTBIQ+, se sienten orgullosos de ser gay, se sienten orgullosos de ser mujer trans. Es que no es una discapacidad. Exacto, sí. Es una decisión. En mi caso no fue mi decisión tener discapacidad. Entonces, ha sido un proceso difícil, pero he aprendido a aceptarlo con resiliencia y a hacerme fuerte desde mi discapacidad. Pero ¿qué es lo que más me gusta? Pues no sé, no hay muchas pues. No, pero quedó muy bien la respuesta. Sí. No, la respuesta está bien, ¿no? Porque pues pensaba de pronto habrá algo que es mejor como para... Pero no, Natalia, realmente pues admirable su personalidad, me encanta, transmite mucha madurez, como mucha sensatez, mucho sentido común. Y pues por eso quise como entrevistarla y poder transmitirle a muchas personas como este mensaje de un personaje como Natalia. Muchas gracias. No, a ti 1000 gracias y ojalá más personas hagan lo que haces. Pueda darle voz a tantas personas que no las tienen, porque lo que decías cuando iniciamos la entrevista, tal vez uno al ver tantos casos, el que está en la casa puede decir, oiga, sí es posible tal vez encontrar a alguien que me tienda la mano, así como yo lo llamo, para subir un escalón, o alguien que le pueda hacer un banquito en la vida para que pueda hacer las cosas más fáciles. Bueno, excelente. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta este momento.